desea. Léalo conmigo, repita, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Siéntense. Gloria a Dios. Recuérdense que estamos estudiando y yo me limito a gritar porque a veces uno se emociona y grita. Hoy, al igual que todas las veces, hemos intentado tratar de dejar claro algunas cosas. Y quisiera como hacer un recordatorio de lo que hemos venido mirando para poder de esa manera darnos cuenta si estamos claros en las cosas que hemos venido hablando o si las hemos captado. Algunos hemos estado aquí, otros no hemos podido venir por diferentes razones, pero por eso quisiera hacer hincapié en esta parte primera de que hablábamos en la primera ocasión de las consideraciones generales acerca de los diáconos. O sea, consideración. O sea, y una de las primeras cosas que hablábamos era, definíamos, por ejemplo, el significado de diácono, que pues se dice que es un servidor, uno que sirve, un diácono. Es un servidor, alabado sea el nombre del Señor. Es una persona que está sirviendo en la iglesia. Es importante también poder saber uno que el ministerio de diácono no es un ministerio inferior a los demás ministerios, en el sentido de que la gente lo vaya a tomar, o en la iglesia se va a tomar como, cuando digo inferior, es que uno dice, bueno, ahorita estoy en un grado, ya voy a subir a otro grado. Sino que es, en realidad no tiene grados de niveles, sino que es un llamado a servir. Amén. Les decía porque hay personas que creen que ahora son diáconos y el otro año posiblemente ya van a hacer otra cosa, van a subir. Vamos en nombre del Señor. Ahora, también mirábamos que el diácono es un siervo que que sirve para edificar. Entonces leíamos lo que era Efesios capítulo 2, que lo vamos a leer para que se recuerde. No tenemos prisa, hermano, aquí podemos quedar todo el año y queremos estudiar esto. Efesios capítulo 2, en el versículo 19, ahí lo dice: así que ya no soy extranjero. ¿Estoy bien? Efesios 2:19. ¿Llegaron, hermanos? Extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, dice, ¿de qué? De la familia de Dios. Entonces, todos los que sirven en la iglesia sirven para edificar la familia de Dios, porque ya no son extranjeros, no vienen como extranjeros, sino que vienen para edificar la familia del Señor. Amén. Ahora, el origen de los diáconos, o sea, ¿por qué se originan los diáconos? ¿Cuándo es que los diáconos aparecen? Aparecen en el tiempo de la iglesia primitiva y aparecen por una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? ¿Se recuerda? ¿Cuál era, hermano? No quiero el nombre para que no se hagan famosos. Perdón, ¿cómo dice hermana Mari? Sí, era necesidad de atención, se estaba desatendiendo parte de la familia. Acuérdense que acabamos de leer capítulo 2 de Efesios, que dice que ahora soy familia, dice aquí, dice miembros de la familia de Dios. Todos miembros de la familia de Dios, pero dentro de la familia se estaba descuidando aparte de la familia que participaba en la iglesia. Dice que los griegos se quejaron de que las viudas de ellos no se les estaba atendiendo. Vean qué importante es esto, porque como yo he seguido estudiando, incluso estoy dando una clase sobre esto por ahí, y cada vez que le doy aprendo más y digo, yo tengo que decirle a los hermanos porque ellos también aprendan. Vea usted,
Antes, hasta ese momento, ¿quiénes cuidaban o quiénes hacían ese trabajo? Vale, digamos que llegamos al reclamo que se hace, y no es un reclamo malo, sino que se está viendo la necesidad de que hay un área que no se está cuidando. Las viudas, los enfermos, los mayores y los necesitados no se les estaba cuidando. Hasta ese instante había un grupo de gente que atendía a esos hermanos. ¿Quiénes eran? No habían diáconos. Eran los apóstoles. Porque ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración para dedicarlos a este trabajo. Entonces, de que ellos determinaron que el pueblo buscara, no fue el pueblo que determinó, ellos como líderes, porque era gente muy sabia. Amén. Ellos como líderes determinaron que el pueblo buscara entre ellos a 7 varones, y ahí está los requisitos que se les pide, pero eso no lo estamos tocando ahorita, requisitos, estamos viendo por qué surgieron. Surgieron por una necesidad que había entre el pueblo y que los apóstoles no podían atenderlos porque ellos estaban ocupados en la predicación de la palabra y en la oración. Entonces, surgieron ¿por qué? Por una necesidad, ¿verdad? De ministrar. Ahora, lo otro es, gloria al nombre del Señor, que dice que el ministerio esencial de los discípulos, o alguien pregunta, entonces, ¿para qué son los discípulos? ¿Para qué son los diáconos? Los diáconos son delegados por los pastores o por los líderes que están en la iglesia con un solo objetivo, es cuidar a la familia de Dios. Sí. Vea usted qué importante es. Dios nunca va a dejar que su pueblo no sea atendido. Amén. Hay cosas que Dios las hace, pero hay cosas que las hace su pueblo guiados por Él mismo. Por eso es cuando una iglesia comienza a trabajar, dentro de la misma iglesia surgen quienes van a ministrar a sus mismos hermanos. No va a venir la sociedad de mujeres de la comunidad de Fortune a cuidar a las viudas y desamparadas de la iglesia Cristo es tu libertador. No va a venir la organización de derechos humanos y de esto y el otro a sustentar la necesidad del hermano cuando está pasando por una circunstancia difícil. No, de la misma iglesia surgen quienes van a atender esas necesidades, y ahí viene el otro elemento importante que estaba a la orden de estos que desempeñaban ese trabajo, que era quienes suplían y llevaban a los pies de los apóstoles las cosas para que ellos las repartieran a los necesitados. Entonces hay unas funciones que la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, sin que la garroteen, sin que los obliguen, proveen. Y usted ve el caso de que dice que algunos vendían sus propiedades, y le explicaba que eso no continuó por años, sino que fue circunstancia que se dio y que ameritaba, y algunos traían y a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran. Cuando los discípulos plantaron ya a los diáconos, eran los diáconos, pero no venían a los diáconos las ofrendas. ¿Recuerdan lo que vimos aquel día? Cuando enviaban, dice, a los apóstoles las ofrendas, para que ellos delegaran a los diáconos para que repartieran a cada uno que tenía necesidad. Porque dentro de la función del diácono, el diácono no está por encima del pastor ni del líder que está en aquella iglesia, sino que ellos están sujetos al pastor, y el pastor, les decía yo, vela, es responsable de los diáconos. ¿Están comprendiendo eso? Solamente para ir dejando base para entrar a otra parte, porque
Porque todas estas cosas las que surgen son consideraciones que están ahí, que surgen, gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, usted ve en el libro de los Hechos, en capítulo 6, si gusta leerlo conmigo, hermanos, por favor. En el capítulo 6, en el literal B, cuando digo literal B, estoy hablando de la parte última del versículo. Y esto se lo leo porque las personas creen que estas cosas que se les piden, gloria al nombre del Señor, es cierto, es un requisito, pero es que era bien importante que fueran llenos del Espíritu Santo. El literal B es la parte del versículo 3. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes dice encarguemos de ¿qué? Trabajo. O sea que un trabajo. Pero el otro requisito que aparece, llenos del Espíritu Santo, no sé si fue a ustedes que les decía yo, que era bien importante que un diácono fuera lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? A ver si hermano primero puede decir por qué razón tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Si alguno le puede ayudar, porque había muchas cosas que ellos iban a ministrar, tenía que haber gente llena del Espíritu Santo para poder ministrar esas cosas, para no verse involucrado en cosas vergonzosas. Ya más o menos les doy una idea. Ya les estoy dando una idea. ¿Por qué tenía que ser lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría? ¿A quiénes iban a atender? 1, a viudas. 2, enfermos. 3, pobres. 4, a hombres adultos. Entonces un diácono joven visitando a una viuda, ¿por qué tenía que ser lleno del Espíritu Santo? Y sabiduría. Lo otro, Manuel, vio otra cosa. ¿Qué más tenían? ¿Qué más les daban en las manos? ¿Por qué lo repartían? Dinero. Exacto, alimentos. Y si ese diácono no era el Espíritu Santo, se robaba los alimentos. Se robaba el dinero. Y yo le voy a hacer un comentario, y lo digo, y lo voy a decir sí porque alguien me oye, tal vez lo hable porque se acuerde. Y lo digo sin prejuicio, pero todo el mundo lo voy a decir. Nosotros tuvimos un diácono en la iglesia, pero yo no se acuerda. Predicador bueno. Y lo mandamos a depositar dinero al banco y no lo depositó. Se le olvidó, se lo agarró y nunca regresó la plata. ¿Ven por qué es importante que un diácono, Manuel también que tiene unidad también? Ya sabemos quién es, no vamos a decir el nombre. Por allá anda. Hoy es pastor de algunos hasta que de aquí vemos como pastores nosotros. Mi alma está hablando con el Señor. Pero vean ustedes, ¿por qué es necesario que esos hombres sean llenos del Espíritu Santo? No es para que anden hablando en lengua ni poniendo manos a la gente. Es que no es el trabajo que se les daba a los diáconos. La gente y la iglesia estamos muy equivocados. Ahora, que hagan eso no significa, no lo hacen por la posición de diácono, sino por los dones que Dios les da. Fíjense que no fueron llamados a diáconos para ser predicadores, porque la gente les exige que sean predicadores. No es la posición de diácono que los hace predicadores, porque es un trabajo que se les delega. Un trabajo. Ahora, que prediquen es parte del don. Porque Felipe predicó. ¿Qué fue el otro que predicó? Esteban predicó. Pero los demás no oyen que estaban predicando. Entonces, cuando usted ve la Biblia, vea usted, para hacerles memoria, para dejar concentrado ese hecho que les acabo de decir de la predicación. No sé si lo leí con ustedes, porque yo he estado el miércoles hablando de esto con otro grupo de hermanos de una iglesia que me han invitado a que les ayude con respecto a eso. Y de paso me hayan ayudado un montón a mí, porque nosotros estamos pasando necesidades también de esas. Vea usted, en el capítulo 3 que leímos de 1 Timoteo, dice ahí, en el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿verdad? Sí. Leo conmigo, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto ¿para qué? Eso dice del obispo, pero leamos el capítulo 3, verso 8 en adelante, a ver si es lo mismo los diáconos. Los diáconos ahora mismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que gobiernen, que guarden el testimonio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba. Primero, entonces, ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Ahí no dice que enseñen, ¿verdad que no? ¿Lo hallaron? No dice. Pero a los obispos sí les dice que enseñen. Pero no es que un diácono en la posición de cristiano no vaya a enseñar ni vaya a predicar, sino que estoy diciendo que el trabajo del diácono no es predicar, es cuidar de los hermanos. Amén. Y nosotros, como hemos venido arrastrando lo que nos vienen enseñando, ponemos al diácono y hasta lo regañamos y no ora bastante. Y le dicen, no es de eso que es fogoso, este diácono está frío. Es que no hemos llamado para eso que sea fogoso. La idea es ahí, que vaya y agarre, digamos que el hermano Julio es un diácono, el hermano es otro diácono, hermano, mire, aquí están $500. Vayan. Y el hermano Julano dice que está sin comida. Y el otro también. O posiblemente, yo no sé, pero ellos me dicen que el hermano Julano está sin comida. Lleven. Porque ya el hermano Juan, el hermano Julano, el hermano Bravo, el hermano Saqueo, ya trajeron. Ya trajeron. Y hay. Agarren de aquí y lleven. Ese es el trabajo. Y van y llevan ofrenda. Oran por la persona en la condición que está y van de regreso a ver a quién otro ayudan. Pero eso tampoco no limita a que él como persona, como iglesia de Cristo, como hombre de Dios, un día predique, sea un evangelista, sea un hombre de Dios. Pero no podemos acreditarle al hecho de que es diácono y exigirle a una persona que haga tales cosas, sino que haga trabajo. O sea que el ministerio, si usted ve el trabajo, más que todo para el diácono era físico, quitar el hambre y algunas veces orar por los enfermos. ¿Dónde está la enfermedad del enfermo? En lo físico, orando para que se sane, hermano. Ahora, ¿comprenden eso? Amén. Vaya, gloria a Dios. Entonces nosotros entendemos que la palabra del Señor nos enseña claramente cuál es, por qué razón los diáconos deben estar o participan en la iglesia. Ahora, les voy a decir otra cosa importantísima. Si en la iglesia el pastor le delega otras cosas que hacer, eso debe quedar con constancia, para que a la hora que el pastor le reclame al diácono, le diga, no, es que usted no los encomendó, ¿verdad? Porque ahí están las cosas para qué se llamaron. Pero puede ser que en una iglesia le digan al pastor, mire hermano, usted va a hacer esto, esto y esto y esto y quede establecido. Pues eso va a ser. Como en otras iglesias. En otras iglesias, con respeto lo digo, cuando digamos que el hermano Julano, voy a usar el hermano Julano y el hermano Mengano. El hermano Julano, que era pastor, ya no lo quiere la congregación. Entonces los diáconos llaman a la iglesia para que se vayan a votación. Oye usted, los diáconos, miren el trabajo de los diáconos. Pero con respeto lo digo, porque posiblemente ese es lo que ya han enseñado que debe hacer el diácono. Y si eso lo han enseñado, ¿y qué va a hacer uno? Si así está establecido. Pero originalmente no fueron puestos los diáconos para llevar a votación al pastor si lo quieren o no lo quieren. Y luego, si el 75% de la congregación vota que ya no lo quieren, los diáconos les piden al hermano, pastor. Y luego a las 2 semanas viene otro. Y los diáconos también lo examinan a ver si la iglesia, a ver si lo vienen predicar. Y en base a todo eso, lo determinan que se quede. Pues si ese trabajo, algunas instituciones cristianas se lo han delegado a los pastores, que lo hagan. Perdón, a los diáconos que lo hagan. Pero originalmente en la Biblia no
no fueron puestos para eso. O sea, uno puede decir, en la Biblia está, no, porque son cosas que se han instituido por las instituciones. Y se debe respetar. Quien lo haga, que se debe respetar. Uno no puede andar peleando, no ustedes. No, pero se debe respetar porque así lo instituyeron y así son las normas. ¿Y qué va a hacer? Uno no puede llegar ahí a una iglesia y decir, no, eso lo compónganlo porque yo no creo que... No, uno tiene que ir y sentarse y oír la palabra de Dios y de él siga para adelante. No puede ir a cambiar las cosas. Pero si nosotros estamos aprendiendo, es para que nos demos cuenta cómo es, por qué nacían a presentar los diáconos, para qué los pusieron, o sea, cuál es el trabajo que tenían que hacer. Dios bendiga a los que nos están escuchando. Allá en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México. Aquí mismo alrededor, que los escuchen. Entonces, ya voy a terminar esa parte porque me interesaba mucho tratar de explicarle, gloria al nombre del Señor. Vamos a ver la carta del apóstol Santiago. Allá después del libro de Hebreos, ¿verdad? De la carta. Amén, hermano. Derechos a preguntas no hay, hermano. Hay mejor escribe y te pregunta por carta, pero si damos derecho a preguntas no terminamos este año con este asunto. Entonces, pero si tiene alguna cuestión, pues puede hacerla allá con los hermanos que yo estoy. Ellos preguntan porque si tienen esa oportunidad. Capítulo 1 de Santiago. Gloria a Dios. Versículo 27. La religión pura y sin mácula, ¿cómo dice? Delante de Dios el Padre es esta. ¿Visitar qué? A los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guárdense sin mancha del mundo. Ve ya, o sea, ese servicio. Y entonces en la iglesia tiene que haber ese elemento. ¿Ve? Y la iglesia tampoco tiene que desesperarse porque no tiene diáconos. Si son pocos, si se pueden atender y de alguna manera atenderlos, no es necesario tener 5 o 6 diáconos. La iglesia crece y se dice, hay necesidad. La misma congregación puede decir, hermano pastor, hay necesidad de que alguien se encargue de alguna de estas situaciones. Pues entonces se pone un diácono, se ponen 2, pero se ponen para que hagan eso. No voy a mencionar otra cosa porque no tenemos que mencionar otro montón de cosas que la gente hace porque no edifiquen nada. La realidad es que el diácono llega para que vaya a visitar a las viudas, para que ayude a los huérfanos, a los desamparados, pero son los de la iglesia, a la familia, primero la familia. Amén. Miren que nosotros ya así cuando venimos casi todos llegamos como unos 45, 43, 40 adultos con las visitas y todo, más los niños cuando venimos todos. Somos bastante pocos. Pero usted podrá decir, aquí nunca se va a dar necesidad porque estamos en los Estados Unidos. ¿Cómo no, hermano? Lo que pasa es que no nos enteramos de la necesidad. Amén. No nos enteramos. Pero sí, hay familias que pasan necesidad. Y las familias callan, no dicen. Y usted ve que Dios revela las cosas, ¿verdad? ¿Cree usted eso? Pero hay cosas que uno tiene que revelársela al pastor. La familia que está afectada es del pastor. Estamos pasando necesidad. Ya si el pastor no hace algo con aquella necesidad, entonces hay que decirle, usted está descuidando a la familia. Entonces llamamos a un diácono y 2 para que se encarguen de cuidar a esa gente. Pero la idea es que el cuerpo de Cristo esté cuidado. Amén. Físicamente y espiritualmente, que es la otra parte que le corresponde a aquel que ya no tiene la capacidad de atender a la gente, sino solamente la palabra y la oración. Por esa razón es que, ve, hermano amado, un pastor tiene que estar estudiando la palabra y orando. Porque tampoco se le va a dar al pastor, mire, queda libre y él ande sin orar y sin leer la Biblia. Y venga al altar a darle un mensaje todo chapuceado, a hablar un montón de disparates que ¿de dónde lo sacó?
cuando le están dando el tiempo para que estudie y para que lea la Biblia. Que bueno, aleluya. Y eso es por los pastores. Pero eso es necesario para que la grey esté cuidada. Entonces, les voy a leer algo que escribí acá yo. Dice que los diáconos no tienen una autoridad como la de los pastores. O sea, no tienen esa autoridad. Pero con respeto lo digo, hay congregaciones donde los diáconos mandan a los pastores. Los que mandan son los diáconos. Pero quienes les han dado esa autoridad a los diáconos son los mismos pastores. O las mismas organizaciones. ¿Y qué va a hacer el pastor si ya le delegaron que seguir? Por ejemplo, hay iglesias donde los diáconos tienen posición vitalicia. Ellos pueden andar haciendo desórdenes, ellos pueden no congregarse, ellos pueden no hacer lo correcto según la Biblia, ellos pueden un montón de cosas y no los puede mover nadie, porque son vitalicios los puestos, inamovibles. Pues. ¿Oyen algo ustedes? No escucho nada. Entonces, pero una vez más lo digo, con respeto. Por ejemplo, yo nací en una iglesia donde los pusieron como diácono y yo no sabía ni para qué me habían puesto como diácono. A mí le dije yo aquel día que a mí me habían puesto a andar regañando cipote. Ese es el trabajo. A mí nunca me dio el pastor $100 para que le llevara a una persona que necesitaba. Ni nunca me dijo, vayan a comprar al mercado tanto comida y lleven a hermanos planos porque están sin trabajo. Nunca. Pero esa era la norma en la congregación y así nosotros éramos felices. Y se nos demandaba que debíamos de andar nosotros, pero luego nos mandaba. Y los 4 horas de culto, 3, parados, caminando de punta a punta, velando que esos hipotes no estuvieran escribiendo, que los hipotes no estuvieran con los pies arriba de la silla, que los hipotes no estuvieran tomando agua, que no estuvieran hablando y que los hermanos no estuvieran con los brazos cruzados, que no estuvieran platicando, que no comieran chicle. Ese era nuestro trabajo, caminar para allá, para acá, para allá, para acá. Hermano Fermín venía y yo iba, lo chocábamos en el camino y dábamos vueltas por allá, por el edificio, controlando a todos. Éramos como los security. Controlando. Cuando yo comencé a leer la Biblia y he venido a estudiar, digo yo, qué raro. Porque estuve en esa posición y yo no sabía qué es lo que tenía que hacer. ¿Quiénes son los responsables de los diáconos? Los pastores. Esto hay que decir, ¿qué es lo que van a hacer? Y un día le dije a 2 hermanos que están acá, vayan donde el hermano Fulano y lleven una ofrenda. Si nos la han llevado, es que vean ellos. Ellos me la van a pagar a mí. Porque yo delegué que llevarla. Y yo les dije que les íbamos a dar de la iglesia, todo lo que traían el total que daban, y se los vamos a regresar. El hermano no está aquí hoy. A quien iba a la ofrenda, espero le haya llegado. Aleluya. Porque la idea es suplir las necesidades de las personas. ¿Verdad? Para eso nacen los diáconos. Entonces la iglesia comenzó a avanzar. Y les decía yo, 3,000 se convirtieron en el primer sermón que Pedro predicó. Y en el segundo fueron 5,000. Un total de 9,000 personas que ya eran la iglesia de Cristo. Había que prepararlos, había que ayudarlos, había que visitarlos. Y 12 apóstoles atendiendo toda cantidad de gente. No alcanzaban. Claro que no todos eran viudos. Ni todos estaban enfermos. Pero en 9,000 personas, supongo que usted iba a haber por lo menos unas 50 viudas. Nosotros aquí tenemos poca gente y entre nosotros hay viudas y somos bien poquitos. Y otros que tenemos que están desamparados porque no tienen esposa, necesitan el amparo de una mujer. Se le dio risa. Él le manda a volver a ver conmigo. Pues eso es un desamparo. Pero algunos pasan necesidades, se enferman una semana, no trabajan y les hace falta para algo.
Porque aquí la ausencia de un cheque que no llegue en la semana, ya nos hace falta para el presupuesto que lo tenemos exacto, para que los jóvenes 50, para esto, 100, para lo otro, y lo otro para allá. Y cuando ya no llegue ese cheque, los vemos como ya buscando a prestar. Pero la iglesia no va a tener. Si el hermano Saqueo trajo, el hermano Julio trajo, el otro hermano trajo, porque todos traemos para que haya pan. Por esa razón es que todo debe dar acorde. Cuando Dios me proveo para que haya para todos. Quizás yo que siempre provea, nunca me vayan a regresar nada, pero es que no es esa la intención. La intención es que haya para cuando hay una necesidad. Porque alguien podrá decir, hermano pastor, hay una necesidad, y le puedo decir, mi hermano, no hay que bolsearlo, porque en el fondo no hay nada. Podría yo decir eso, pero si tenemos, ¿para qué vamos a estar nosotros dejando plata ahí, 50,000, 60,000, 30,000, 15,000, 5,000 dólares ahí, que si Cristo viene mañana y queda ahí en el banco? Entonces vamos y sacamos y colaboramos. Digan amén. Amén. Así es. Entonces, quedamos claros en eso, y ahora vamos con los requisitos que se le pide a aquel que va a desempeñar tal cargo, tal trabajo. Entonces ahí están. Entonces vamos al capítulo 3 y versículo 8, que ya estudiamos esa parte, pero me interesaba mucho hablar de esa parte. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Si son irreprensibles en base a todo eso que se pide, que hagan el trabajo. Hermanos amados, alguien puede decir, ese trabajo de diácono se va a andar repartiendo cosas, pero mira los requisitos que se le piden. ¿Por qué se le pide? Porque no es a cualquiera que le viene a repartir, le viene a repartir a un hijo de Dios. Viene a ayudar a un hijo de Dios, y necesita tener estos requisitos. Todos ustedes van a ser diáconos un día. Hoy no dieron amén. Digan amén. Y estamos en el cuerpo de Cristo, algunos de ustedes va a poder ir a cuidar. Ahora fíjense usted, para rellenar eso, así, dejarlo completamente. Todos en el área de servir deberíamos de servir unos a los otros. Hacer de diácono aunque no tengamos el pueblo. Amén. ¿Verdad? Aunque no lo deleguen el trabajo, pero todos, el cuerpo de Cristo, porque ahí entonces que Santiago reclama y dice que la verdadera religión pura y sin mácula es que visitéis a las viudas, ayudéis al desamparado y que te guarden del mundo. Se dice para todos. Ya no menciona diácono, sino que habla a todos, a los que tienen ahí de religión. Porque la palabra religión viene de culto, todo aquello que se debe un culto, a una deidad, a un Dios. Entonces la gente, nosotros dice, todos son religiosos. Nosotros no aceptamos eso, porque también la palabra un religioso es uno que conoce la Biblia, lee la Biblia, pero no la Biblia. Ya eso es otro detalle, pero eso lo hablamos otro día. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como ya hablamos de los diáconos que deben de ser honestos, ya hablamos de esa parte, de la honestidad, hablamos que no sea sin doblez, ya lo hablamos, que es el requisito personal, es un requisito personal, que sea primero, a ver si me ayudan, primero, que sea que primero, honesto, ¿verdad? Tiene que ser honesto. Luego, dice que ser honesto. Solo les doy algo rapidito. Serio, honorable, digno, venerable, muy respetado, noble, es tener una mente formal o ocupada. O sea, el diácono, en la parte hablamos de honesto. Ahora la palabra sin doblez, no ser cuentacuentos, no andar chismeando, diciendo una cosa y otra. ¿Por qué no debe ser cuentacuentos? ¿Qué tal? Tenemos una hermana viuda de 45 años y mandamos al diácono con otro diácono fulano y ellos van a contar cuentos ahí.
a chismearla. Y acuérdense que el chisme no siempre es algo que sea mentira, puede ser verdad, pero hay cosas que sea verdad uno tiene que andarlas comunicando, a menos que sea la palabra de Dios. O sea, que si no me preguntan, ¿para qué voy a andar yo? Como lo metemos en un chinche problema nosotros, ¿verdad? Pero ya hasta que leemos la Biblia, Dios mío, lo que he hecho yo. Pero esos son los indobles que no anden chismeando, hablar, cuenta cuentos. ¿Qué es contar cuentos? ¿Qué es un cuento? Es un cuento, es algo que no es real, es un cuento. Pero hay líderes que son cuentacuentos, duermen a los hermanos. Ellos han sido toda la vida grandes personas. Solo de liderazgo se trata de ellos, siempre han sido fuertes, trabajadores. De todo, de cuentacuentos, y de repente se duermen riendo. Conocen el mundo entero. Y tal vez no salían del cantón o del caserío del pueblo, qué sé yo, pero con cuentacuentos. Y ustedes conmigo, ¿qué tal somos, hermano? No es un medio cuentero usted conmigo. Que es un hermano y lo dormido, hermano, que a dormir se va diciendo, hermano, que es cuentar, Dios, ¿verdad? Porque la gente tampoco es, la gente sabe que estamos viviendo alguna cosa que no es correcta. Sí. Cuando se exagera. Ese es el doblez. Ahora, no dado el vino, no mucho vino, el diácono no debe ser dado a mucho vino. Dice, no mucho vino, pareciera que dice ahí, poquito sí, mucho no. Pablo no está diciendo que poquito sí. Porque los requisitos para un sacerdote era que no debía tomar vino fermentado. Se le pedía a los reyes, a los gobernantes, que tampoco entraran en esos detalles de vino. Déjeme leerlo aquí con usted, conmigo, para que lo leamos, por favor. Yo tengo una cita bíblica acá. Sí, por favor, en el versículo, aquí vamos a leer, déjeme ver, gloria a Dios. Proverbios capítulo 31, versos 4 al 7. No el de los reyes, o Lemuel. No el de los reyes, ¿beber qué? Vino. Ajá. O sea, no debían beber vino. Porque cuando estaban tomados, hacían disparate. Dice el versículo, ni de los príncipes la sidra. 5. No sea que bebiendo olviden la ley. Mire usted. Y perviertan el derecho de todos los afligidos. 6. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de sus necesidades y de sus miserias. No se acuerden más. Entonces, estamos hablando de que si al rey, al gobernante, se le pedía que no debía beber vino, cuanto más a un servidor de Cristo. Imagínense un hermano diácono bien tragueado visitando a una viuda. Si es cuentero, de sus hijos sentidos, ¿cómo no será ya bien tragueado? Y le diga, pastor, para tener fuerza, como aquel que les cuento yo. Les dije, ¿verdad? Aquel que iba a la radio, echaba unos montas, y allá estaba saltaba, y lanzaba predicando. Iba bien acelerado. Un Monster se llama, el verde, ¿verdad? Sí. El Monster, sí, y el otro el Red Bull. Sí, con uno de esos se le acelera el corazón y la mente y la gente anda acelerada. Si es mudo, habla derecho. Y ahora tragueado. Entonces Pablo está diciendo, en el sentido de no mucho vino, poquito sí. No, nada. Es mejor andar cuerdo uno y no ebrio. No andar todo raro, enredado, gloria al nombre del Señor. Tengo otra cita bíblica aquí, hermanos, que quiero darle para que la leamos. ¿Está conmigo? ¿Todavía podemos leer más? Amén. Vaya, pues aquí vamos, gloria al nombre del Señor. Dice que está claro que quienes gobiernan la iglesia de Cristo no deben tener una norma más baja, además,
se le llama sacerdote, dice, a reyes y a todos los creyentes en Cristo. Capítulo 2 de Pedro, así dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Se acuerdan de esa cita bíblica? Si quieren, búsquenla. 1 Pedro 2:9. Si alguien la encuentra, por favor, léame, hermano. Por favor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo llaman? Léala, por favor, hermano. 9. Sí, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. hasta ahí. Soy real sacerdocio, nación santa. O sea, somos más. O sea, un nivel más de exigencia, porque somos la iglesia de Cristo y quienes ministramos la iglesia del Señor. Hay iglesias donde los diáconos son borrachones y los pastores. Pero a ver qué tipo de iglesia serán. Iglesia de borracho. Ahora hay otra cita bíblica en Efesios capítulo 5, versículo 18. Gloria a Dios, hermanos. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Aleluya. ¿Lo encontraron? No embraguéis con vino, en lo cual hay disilusión. Así dice, ¿verdad? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. En lo cual hay disolución. Antes bien ser lleno de ¿qué? Espíritu. Del Espíritu Santo. Porque el vino lo que hace es alegrar a la persona. Quitarle ese espíritu de tristeza. Y el creyente no necesita un trago para estar alegre. Por eso es lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da gozo, nos da alegría. Podemos estar muy amolados, pues estamos contentos, estamos amolados en el cuerpo. Entonces no necesita el creyente a nivel de congregación y menos un diácono. ¿Se imagina 7 diáconos medios tragueados que les demos unos $500 o 600? ¿A dónde fueran a parar? A la lico. Los vamos a traer en la ven, borrachos que están en el vigilero. Y los diáconos de los emborracharon. Entonces hay causas para las que Dios demanda y dice eso que no sean dados. Ahí la Biblia dice hay mucho vino, que aquí uno dice como es poquito, pues por aquí se va el borrachón, va. Gloria al nombre del Señor. Y dice acá el otro elemento, que son 3, los diáconos no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Es por la misma razón que los diáconos tienen que ser gente honesta, no deshonestos. Debe ser gente honorable. La congregación debe tenerlos en alta estima, que son gente irreprensible. No hay que señalarles. Señor. Son requisitos espirituales, hermano, pero este es un requisito personal que amerita lo espiritual también. Luego vienen los requisitos espirituales para que avancemos. Entonces los requisitos espirituales los hallamos ya en el versículo 9, ¿verdad? ¿Verdad? Que guarden el ministerio de la fe. Y eso es espiritual, gloria al nombre del Señor. Con limpia conciencia. Y esto también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. O sea que el pastor, y si es la congregación que va también a elegirlos, a traerlos, a presentárselos al pastor o al líder, estos son los diáconos, llenan los requisitos. Hay que examinarlos por la palabra si llenan estos requisitos, si son honestos, si no son cuenteros, si no son borrachones. Y es más, ya más adelante les voy a explicar otras cosas que también se le demandan al diácono, como se le demandan a un pastor también. Gloria a Dios, hermano.
Los diáconos deben ser guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Vamos a ver qué cosa es el ministerio de la fe. Dice que aparece en el versículo 16, guardar el ministerio con limpia conciencia. Veamos el versículo 16 del capítulo 3. Del capítulo 3 de 1 Timoteo. A ver si ahí nos dice algo. ¿Lo hallaron? Toda la escritura, no, esa es segunda, ¿verdad? Yo siempre voy a primera, perdonen hermano, aquí está, 16. E indiscutiblemente, grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, ¿qué es lo que trata de decirnos Pablo cuando dice que guarden en el ministerio de la fe? Que lo que prediquen sea lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Ahí dice, Dios fue manifestado como. Tienen que estar seguros que Dios se manifestó en carne, que no vino en espíritu, sino en carne, porque Dios dice que Cristo se hizo hombre y habitó en medio de los seres humanos, para traernos el mensaje de parte de Dios. Y quien ejerce esa parte tiene que estar claro en eso de la Escritura. Dice también que fue justificado, dice, justificado en espíritu, pero aquí tengo una nota yo. Dios fue manifestado en carne, primero, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Todo eso tiene que tenerlo bien claro como doctrina. Amén. No se puede poner a un diácono que no conozca la doctrina a profundidad, realmente, porque va a patinar. El diácono debe creer en la encarnación, dice, en el glorioso evangelio de Cristo, en la encarnación y en el glorioso evangelio de Cristo. Dios ha venido a la tierra en la persona del Señor Jesucristo para predicar amor y salvación para el hombre. De hecho, observen lo que dice este versículo. El diácono debe guardar dentro de su corazón el ministerio de la fe. Tiene que saber en qué ha creído. Dicen gloria a Dios. Voy a leerles más para ver si podemos comprender mejor esto. El diácono debe guardar dentro de su corazón el ministerio de la fe. Debe poseerlo y aferrarse a él. Y además guardarlo con limpia conciencia. Debe creer en todo el evangelio. Mi alma alaba la gloria del Señor. Le voy a preguntar de manera general a ustedes. ¿Ustedes creen en todo el evangelio? Es que ellos los agarran las palabras así cruzados, porque uno cree cosas que le convienen a uno. O trabaja de un adicto. Pero el diácono tiene que creer todo lo que la Biblia dice, lo que el evangelio dice. Amén. Primero, que Dios se manifestó ¿en qué? Carne. Segundo, ¿qué dice ahí? En espíritu. En espíritu. ¿Y cómo dice aquí? No, en carne. Luego, ¿cómo dice? Justificó en espíritu. Y luego, visto de los ángeles. Visto de los ángeles. Creído en el mundo. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. Predicaba a los gentiles. Debe estar claro todo eso un diácono. O sea que un diácono, y aquí este requisito es un requisito que se le demanda, que conozca, que sepa que el evangelio es completo. ¿Y qué es el evangelio? Gloria al nombre del Señor. Otro punto también acerca de la conciencia es el diácono debe tener una limpia conciencia sobre el vivir y dar testimonio, gloria al nombre del Señor, y dar a conocer, el ministerio de la fe. Él tiene que conocer el evangelio y darlo a conocer así como él lo cree y le ha enseñado la palabra de Dios. No puede decir otra cosa del evangelio. Tiene que enseñar eso. No debe aceptar el llamamiento de su cargo de diácono y luego eludir sus deberes. Debe retener el ministerio del evangelio de la fe
con limpia conciencia, con una conciencia limpia, sencillo de corazón, dele gloria a Dios. Ya voy a terminar. Es decir, dice, el testificar fielmente tanto a creyentes como a no creyentes. Según de Corintios capítulo 1, verso 12. Entonces ya acá se le reclama que debe testificar. Allá dice que no, cuál es el trabajo que debe hacer, pero como requisito, como creyente, no como diácono, y para ejercer también, debe tener limpia conciencia y conocer bien el Evangelio para poder ministrar a la gente creyente y no creyente. Capítulo 1, verso 12. Porque nuestra gloria es esta, según de Corintios. Porque nuestra gloria es esta. Amén. El testimonio de vuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, los hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, todo lo que venía enseñando el apóstol Pablo dice, hemos enseñado lo que conocemos de Dios, no con sabiduría humana, sino con limpia conciencia, de que lo que les hemos enseñado, los hemos conducido, dice, aleluya, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Vamos, adelante. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 5. Vamos rápido, creo que quedan 10 minutos. O menos, ahí. Aleluya. ¿Llegaron? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cuál es la fe fingida? Usted finge que me ama, le dice la gente a otro. No es verdad que me ama, porque si me amara me lo demostrara. Pues la fe fingida es el que dice que es creyente, pero no testifica ni a creyente ni a inconverso del Evangelio. Es fe fingida. Y eso no solamente es para diáconos, es para todo creyente. Amén. No podemos tener de solo el diácono el cuerpo, no. Tiene que tener eso claro. El capítulo 1, versículo 19 de la misma carta que estamos leyendo. Aquí dice, manteniendo la fe. No está hablando de la fe salvífica. Manteniendo la fe, o sea, manteniendo vivo el testimonio de que es creyente y dando testimonio de esa realidad. Manteniendo la fe, dice, ¿verdad? Y buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hay que desechar las cosas que lo hacen naufragar. Una persona que naufraga es aquella que no testifica, y menos un diácono. Leamos más. Seguimos adelante de ahí. Ahora hasta la primera de Pedro. Y ahí finalizamos, hermanos, porque usted, yo sé que no se quiere ir, pero yo tengo que irme. No es por ustedes, sino por mí. Digan gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 16. Gloria a Dios, hermanos. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Ve? ¿Cómo va a ser avergonzado? Cuando testifiquemos, hablemos la palabra de Dios. Entonces, esa es otra causa que el diácono también tiene que tener presente, como todo creyente. Los diáconos deben ser sometidos a prueba primero, antes de ejercer el diaconado. Tienen que ser probados. No por, aquí está el detalle donde fracasa la congregación. ¿Quiénes aprueban a los diáconos? La congregación. La congregación vota por el diácono y lo aprueba y lo pone diácono. ¿Y qué hace el pastor? Pues si ponen la pizarra y escriben fulano de tal, ponemos 10, vamos a sacar 7 de esos 10. Y allá, a este lado hay 20 que son los sobrinos, la tía, la mamá, el cuñado, y nombren los vecinos y los compañeros de trabajo, y son amigos del hermano Edwin, y dicen, el hermano Edwin va a ser diácono, aunque no llena los requisitos. Y son 50 votos por el hermano Edwin.
Y allá al otro lado está el otro hermano que llena todos los requisitos, pero como no tiene una familia grande, y los hermanos de la iglesia no lo consideran porque como los hermanos de la iglesia dicen, no, el otro mejor. Y al hermano que llena los requisitos, no lo ponemos como diácono, sino al que por simpatía. Diácono. Y una vez que la congregación lo puso, ¿qué hacer? Y ya no lo eligieron, pues. Es presentarlo como diácono. Cristo vive. ¿Quiénes deben de probar los diáconos? El pastor, a través de la Biblia. ¿Están dispuestos? Pues ni modo, ¿y cuál sería el temor? Si estando en Cristo nosotros, miren, el Espíritu Santo nos va moldando. Para que una iglesia no siempre va a estar sin gente que no trabaje. Dios mismo va a preparar a la gente y la va a capacitar para que trabaje. ¿Por qué? Porque somos una iglesia. Dios va a formar gente. ¿Y a qué gente va a formar Dios? Dígame a quién. Vuelvo a ver los que están a su lado. Pregunte, ¿a quién? Claro que los que estamos aquí. Dios no va a formar a los que todavía no han venido, porque hay unos allí que son mayores. O vuelvo a ver para atrás si no hay nadie. Entonces diga usted, ¿a quién va a formar el Señor? ¿A quién está capacitando? A los que estamos acá. Digan tal vez o digan amén. Gloria a Dios. Pero eso es así, hermano, gloria al nombre del Señor. Entonces Dios dice que deben ser probados primeramente, ¿verdad? Voy a mirar aquí. Ah, no, ya me pasó la hora. Yo sé que no quieren ir. Vean dónde nos quedamos. Pongan punto. Quedamos de los diáconos que deben ser sometidos a prueba primeramente. Esto está bueno. ¿Verdad que está bueno? ¿Y saben por qué se pone bueno? Porque cada vez que comprendemos las cosas, lo edificamos. Los vamos preparando, los va el Señor formando. Gloria a Dios. Vamos a concluir aquí para la gloria del Señor.